a todas. Buenos días, María José. Buenos días, Gema. Os doy la palabra para que hagáis la presentación de la jornada de hoy, que espero que sea muy interesante para todo el mundo. Muchas gracias, Pedro. Y nada, pues sobre todo agradecer a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a cada una de las diputaciones provinciales, así como las distintas agencias provinciales de energía de Andalucía, la colaboración en la organización de este evento. Y para nosotros creíamos que era muy necesario el estar hoy aquí enseñándoles, mostrando uno de nuestros programas que en la actualidad tenemos abierto, uno de los programas de incentivo. En particular es el programa de rehabilitación energética de edificios destinado para municipios del reto demográfico. Este programa se une y complementa a otros que ya tenemos en marcha, como son los programas de autoconsumo o programas de MOVE o programas destinados también a la realización de inversiones en eficiencia energética, tanto en la industria como puede ser en las instalaciones, en las explotaciones agropecuarias. Quizá este último programa pues también es muy cercano a estos municipios donde probablemente se ubican la mayoría de las explotaciones agropecuarias en Andalucía y que son objeto también de la rehabilitación energética de edificios que nos va a presentar Pedro. Nosotros cuando comenzamos a trabajar desde la Agencia Andaluza de la Energía en este programa, pues bueno, veníamos de otro, del programa de rehabilitación energética de edificios en general, y en particular nos pareció una gran oportunidad para acercarnos a esos muchos municipios, que en Andalucía hay más de 500 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes y que tienen unas condiciones muy especiales en cuanto a la forma de vida que tienen y a las necesidades que tienen sus habitantes y también pues sus entidades locales que en ellos están, ¿no? Y por lo tanto, consideramos de gran relevancia este taller, esta jornada técnica, donde Pedro Chasneca, que es quizá el técnico de la agencia que tiene una experiencia más dilatada en este tipo de programas y en este tipo de tecnología, pues nos va a presentar hoy. Además, Pedro Chasneca tiene un amplio conocimiento debido a su especialización como ingeniero industrial y también nos va a acompañar Gemma Cantero. Hola, buenos días, Gemma. Ella, bueno, es la jefa del departamento de promoción y junto con Pedro, pues van a hacer esta presentación y estarán asistiendo a todas aquellas preguntas, aquellas consultas que de esta jornada salgan. Yo, sin más, paso la palabra a Pedro y a Gema, que son realmente los que hoy tienen algo que comunicar, y simplemente pues reitero mi agradecimiento a la FAM, a las diputaciones, a la agencia. Es una excelente oportunidad para trabajar de forma conjunta con todos vosotros. Especialmente me gustaría agradecer, porque muchas veces se dice la FAM, las diputaciones, la agencia, pero son personas muy determinadas con las que trabajamos mucho juntas, donde hacemos reuniones muy intensas y de mucha colaboración. Y a todos vosotros quiero agradecer este enorme trabajo y esta gran oportunidad que nos habéis dado a la Agencia Andaluza de la Energía para presentar este programa. Así que espero que nos veamos pronto en alguna reunión nuestra de seguimiento y de trabajo, pero hoy es el día donde Pedro y Gemma pues nos van a presentar este programa y nos van a decir cómo tenemos que tramitarlo, ¿no? Para tener la oportunidad de tener un incentivo. Pues nada, Pedro, Gemma, cuando queráis. Sí. Yo Muchas lo gracias. siento, pero no voy a poder estar todo el tiempo, pero eh, Muchas gracias, María José. Muchas gracias y bueno,
yo no voy a dilatar más la presentación de Pedro y decirle, ir un poco a lo práctico. La presentación se está grabando, colgaremos, si no hay problemas técnicos, colgaremos el vídeo en web para que se pueda revisar, se puedan consultar datos. Tienen a disposición el canal de preguntas y respuestas, que al término de la presentación de Pedro intentaremos dar respuesta a todas ellas, que sean diferentes, pero sobre todo nos vamos a intentar ajustar al tiempo. Las que queden sin responder porque por de tiempo, pues, bueno, pues, por escrito, se incorporarán a la presentación como vamos haciendo en otras ocasiones. Y por mi parte, nada más, dar la palabra ya a Pedro y nada, y las gracias a todos. Así que nada, Pedro, cuando tú quieras. Pues, Muchas gracias, Gemma. Quizá reitero lo que has comentado porque había alguna distorsión cuando hablaba, que agradecer a todo el mundo la asistencia y que está activo el preguntas y respuestas frecuentes. Intentaremos darle respuesta en la medida de lo posible a las consultas que se vayan realizando durante la presentación y también intentaremos responder a todas las preguntas que sean realizado en el proceso de inscripción, ¿no? Reiterar el agradecimiento de María José y Gema a la Federación, a la Diputación y a todas las personas que hoy nos acompañan para conocer este programa. Quizás la primera idea que tenemos que basar o que tenemos que trasladar es ¿por qué surge este programa? ¿No? Pues este programa va acorde a las directrices, bueno, es un programa de la Unión Europea, de los fondos Next Generation EU, y es un programa que va acorde a las directrices energéticas de Andalucía. ¿Qué persiguen estas directrices? Pues reducir el consumo de energía, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, independizarse de los combustibles fósiles tradicionales, utilizar energías renovables y todo esto tiene cabida dentro del programa. Cuando en el programa se articula o se indica que se debe de conseguir para que una actuación sea subvencionable, se debe lograr que haya una disminución del consumo de energía primaria, pues lógicamente está asociada a esa exigencia del programa Pérez 5000 con la reducción del consumo de energía que las directrices andaluzas, que las directrices energéticas de Andalucía establecen, ¿no? O cuando se dice que tiene que haber una disminución del CO2, que esa disminución se tiene que comprobar con una mejora de la calificación energética en el término de emisiones de CO2, pues va ligado o va en consonancia con el descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero que nuevamente las directrices energéticas de Andalucía persiguen. Por tanto, no son solamente exigencias que tiene un Real Decreto y que hay que cumplir si se quiere tener una ayuda, sino que son unas exigencias que tienen lugar o que tienen su cabida conforme a las directrices que en Andalucía están establecidas. Estas directrices están fundamentadas en cuatro ejes de acción. El primero, pues, intentando utilizar la energía de una forma más racional y más responsable en la edificación. Por tanto, un programa que está especialmente pensado en la edificación, y aquí quiero hacer hincapié a edificación diferente de vivienda, que, que, que la vivienda forma parte dentro de la edificación, ¿vale? Pero cuando se dice que un programa es de vivienda solo y exclusivamente, em, se ejecuta o implica a aquella edificación que está destinada a vivienda. Este programa es mucho más amplio porque es un programa destinado a la edificación. Por tanto, edificios que no tienen uso de vivienda o que no se puede considerar edificios de vivienda también tienen cabida dentro de este programa. ¿Un edificio de uso industrial? Por supuesto, también tiene cabida dentro del programa siempre y cuando cumpla las exigencias que veremos a continuación. Eh, por tanto, la primera idea que intento trasladar es que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembros fondos gracias al programa Next Generation EU, que ese programa, esos fondos van en consonancia con las directrices energéticas de Andalucía
y, por supuesto, conforme a los grandes ejes de acción en los cuales dichas directrices están encarnadas, ¿vale? El papel de la Agencia Andaluza de la Energía, desde que se configuró, pues ha sido fundamental en el desarrollo de estos programas. La agencia eh, forma parte del motor de la inversión de la ayuda pública en Andalucía. Los programas se generan desde los estados y en Andalucía se representan o se promocionan en gran parte la- aquellos programas que con los que la agencia trabaja, pues se proporciona o se gestiona con nuestra colaboración, ¿vale? Son muchos los programas que hemos trabajado, aquí os marcamos algunos de ellos, como el programa de movilidad, el programa de industria que se ha ampliado hasta el 2023, el programa agropecuario, los programas de energía renovable que estamos próximos a publicarlo, todo ello pensando en lo que podemos hacer para dar utilidad y para que ese dinero de ayudas públicas que viene de Europa pues se pueda materializar en proyectos reales dentro de nuestra región. El programa con el cual vamos a tratar hoy, el programa de rehabilitación energética para edificios existentes de retos demográficos, PRE 5000, es un programa que el Ministerio de Transición Ecológica y Retos Demográficos publicó en el BOE el pasado mes de agosto, en el Real Decreto 691. Ahí, de alguna forma, se establecieron las reglas del juego. ¿En qué es lo que tiene que conseguir un proyecto para que se pueda incentivar? Pues si recogemos este Real Decreto, pues veremos cuáles son las condiciones que cualquier comunidad autónoma que quiera acogerse a este programa, pues tiene que cumplir. Esas condiciones o esas reglas del juego se trasladaron al ordenamiento autonómico en la resolución del 26 de octubre del 2021. Por tanto, ahora no es solamente ya lo que dice el Estado que son las reglas del juego, sino cómo se matiza o cómo se juega esta partida de ayuda dentro de la normativa andaluza, ¿vale? La dotación presupuestaria de este programa, casi 5,5 millones de ayuda, y el destinatario de la ayuda, pues aquellas zonas que estén incluidas dentro del reto demográfico. La primera pregunta que nos podría surgir: ¿qué es una zona de reto demográfico? ¿O qué parámetro o qué municipios cumplen el ser un municipio de reto demográfico? Pues los requisitos son o bien que la población, el municipio, tenga menos de 5.000 habitantes, o que teniendo menos de 20.000 habitantes el municipio, no tenga ninguna agrupación de más de 5.000 habitantes, ¿vale? Imaginaros pedanías, agrupaciones municipales dentro del mismo agrupaciones municipales, no, perdón, diferentes regiones dentro del municipio que ninguna de ellas tenga más de 5.000 habitantes, pues estaría incluido dentro de la zona de reto demográfico. Además, estas zonas de reto demográfico están accesibles en la página web del Ministerio o en la página web de la agencia, y voy a aprovechar para que podáis ver, dentro de la página web de la agencia. mm, Perdonad. Estoy intentando mientras comparto la pantalla. No sé si podéis ver cuando comparto la pantalla, no sé si podéis ver información general. Bueno, pues abrimos un... ¿Se ve el navegador o No, Pedro, seguimos viendo la presentación. seguís viendo la presentación? Vale. Pues entonces voy a intentar hacerlo de otra forma. Voy a abrirlo de manera que podáis verlo, dejando de compartir la pantalla
durante un segundo para que, voy a intentar que podáis ver la pantalla durante un segundo para que podáis ver dónde encontrar información sobre qué municipios están dentro del reto demográfico y qué municipios, si el municipio, un municipio en concreto, puede verse dentro de esta ayuda, ¿no? Para ello voy a dejar de compartir la página de la presentación un segundo, mientras estoy escribiendo la dirección de la Agencia Andaluza de la Energía, que es www.agenciaandaluzadelaenergia.es, ¿de acuerdo? Eh, Dejo de compartir la pantalla, la dejo de compartir aquí, ¿vale? Y ahora vuelvo a compartir la pantalla. Vuelvo a compartir la pantalla, pero cambiando para que podáis ver dentro de la página web de la agencia. Así os presento también en la página web de la agencia, que volveremos a ella en varias ocasiones. Si podéis confirmarme que ahora sí se ve la página web de la agencia. Bueno, pues Sí, ahora sí dentro de se la... ve. Perfecto, gracias, Javier. Dentro de la página web de la agencia, si accedemos a ayuda a financiación, aquí tenemos programa Pre-5000 y dentro del programa Pre-5000 tenéis la referencia normativa que acabamos de comentar, ¿vale? Y el enlace a la página web del Ministerio con el listado de municipios de reto demográfico y en una hoja de cálculo, pues todos los municipios que están incluidos en reto demográfico para que tengáis de una forma muy fácil el acceso a cuáles son estos municipios y cuáles son los municipios, por tanto, que se pueden ver beneficiados con este tipo de actuación. Dejo de compartir la pantalla, perdonad, y vuelvo a compartirla otra vez desde el aplicativo. Aquí está la presentación. Y aquí compartir pantalla. Sigo compartiendo la presentación. Vale. Aclarado, por tanto, ¿dónde están los municipios de reto demográfico? ¿Cómo puedo acceder a ellos? Pues lo siguiente que tengo que deciros es que la ventanilla de este programa ya está abierta. Se abrió el pasado 26 de enero y la previsión es que hasta el 31 de diciembre del 2023 esté abierta si no se agotan antes los fondos. Una vez que una persona realiza la solicitud, puede comenzar la ejecución de los trabajos y no tiene por qué esperar a la resolución favorable por parte de la agencia para llevar a cabo el proyecto que se quiera subvencionar. Hasta que no tenga la resolución favorable, no tendrá garantía de la ayuda comprometida. Ya os he explicado lo de los municipios de reto demográfico y hablaros de dos condiciones que son las condiciones centrales de este programa. Por un lado, una actuación que se realice o el conjunto de las actuaciones que se realicen dentro de un edificio tienen que permitir la mejora de la calificación energética de al menos una letra de este edificio, con dos excepciones. La primera excepción es, ¿qué pasa si mi edificio ya tiene la mejor letra que cabe esperar o que puede alcanzar? Pues lógicamente, si el edificio ya tiene la mejor letra, ya tiene una calificación energética A, no tiene la actuación que se va a realizar por qué mejorar la letra. Ya sé suficientemente bueno. Se entiende que este tipo de edificio que mejora la calificación energética reducirá el consumo y no cambiará la letra porque ya tiene la mejor posible. La siguiente salvedad a lo que os acabo de decir es: ¿qué pasa con aquellos edificios que no tienen calificación energética o que no tienen procedimiento de calificación energética? Pues en este caso, esta exigencia de mejora de una letra de la calificación energética
no tendrá que materializarse y bastará satisfacer la siguiente condición. ¿Cuál es la siguiente condición? Pues reducir el consumo de energía primaria no renovable al menos un 30%. Em, ¿Cómo se demuestra esta reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%? Pues mediante los certificados de eficiencia energética en aquellos edificios que cuenten con procedimientos y mediante una memoria técnica suscrita por una persona técnicamente competente que avale o que justifique o demuestre cómo se consigue ese 30% de reducción de energía primaria no renovable. Em, la diversidad de los municipios de Andalucía hace que en todas nuestras provincias encontremos con un importante número de municipios susceptibles de percibir esta ayuda. Si uno de los 139 municipios que se encuentran en Granada dentro de Reto Demográfico realiza un proyecto o tiene pensado realizar una actuación en mejora de la eficiencia energética, podría mejorar el alcance de esa actuación o incrementar el alcance de esa actuación gracias a estas ayudas. ¿Vale? Mm, Se contemplan, al igual que en el programa anterior, se contemplaban dos opciones: intervenciones que se realizaban en un edificio íntegro, es decir, una vivienda, un edificio de oficinas que se renueva todo el edificio de oficinas, o edificios en los cuales se actúa en una casa pareada, en un chalet, en una vivienda individual que no forma parte de un edificio de vivienda, que sería la opción A, y en contraposición a esa primera opción A, que es la general de los edificios de Andalucía, nos encontramos en un caso particular cuando actúo solamente dentro de una vivienda o solamente dentro de un local que forma parte de un edificio mayor. Pues imaginaros un piso dentro de un bloque de pisos. Imaginaros el local comercial correspondiente a un bloque de pisos. En la planta baja hay un local comercial en el cual se va a realizar una actuación. Pues en estos dos casos sería la opción B. ¿Y por qué es diferente una opción A de una opción B? Pues porque las cuantías de las ayudas que se otorgan a ambas opciones son sustancialmente diferentes. ¿Y qué se puede hacer? En la presentación que os facilitaremos a todos los inscritos y que estará disponible para las personas que así lo deseen, pues se detallan pormenorizadamente todas las actuaciones de ayuda. Aunque ya hemos visto en la página web de la agencia, cuando os he enseñado el enlace a la pestaña de retos demográficos, que ahí está toda la información sobre el programa. Bueno, de forma general, hay tres grandes paquetes de actuación. Un primer paquete destinado a mejorar la envolvente del edificio, la piel del edificio, lo que hace que el edificio tenga una necesidad para satisfacer su confort térmico, es la piel del mismo. Si yo tengo y también la zona climática en la que está, pero si yo tengo una zona climática muy adversa, muy severa, y la piel del edificio es suficientemente compacta o suficientemente aislante, puedo independizar esa severidad climática con el desarrollo de la vida o de una actividad normal en el interior del edificio. Por tanto, el primer proyecto o la primera línea de actuación que se analiza es qué hacer dentro de esa piel del edificio para que el edificio demande menos energía para estar en las condiciones de confort térmico. La siguiente idea o la siguiente línea de actuación es: vale, ya el clima es el que es, la piel de mi edificio es la que es, pues ahora voy a mejorar los equipos que satisfacen
o que consumiendo energía satisfacen mi demanda térmica para hacerlo lo más eficientemente posible, de forma que cuanto mayor sea el rendimiento del equipo de generación térmica o mayor sea la utilización de energías renovables, menor será mi consumo de energía del exterior o mi consumo de energía de fuentes convencionales. Y eso nos recuerda nuevamente a las directrices que vimos antes y a los ejes de acción de la política andaluza, ¿no? Por tanto, parece que estas dos primeras medidas tienen cabida, parece que las dos medidas van acorde con ello, pero es que no solamente nos quedamos ahí, sino que hay una tercera medida y es aquella línea de actuación que no toca la envolvente y que no toca las instalaciones de generación térmica, pero que sí forman parte del consumo energético de los edificios porque los edificios demandan iluminación, pues esa línea independiente de iluminación también está incluida dentro del programa. Aunque, esta línea tiene sus importantes diferencias con el programa PRE, que la comentaré ahora en un segundo. Ahora aquí mencionamos los aspectos generales y yo solamente voy a hacer las diferencias singulares con programas anteriores. Por ejemplo, primera gran diferencia, el programa PRE, el programa anterior, establecía una limitación base de 6.000 euros para la actuación de la tipología 1 y para la ayuda base. No podías acceder a más de 6.000 euros. En este programa esa limitación simplemente ha desaparecido, de forma que ya por vivienda no hay una limitación de ayuda base, que no es la ayuda total, como veremos posteriormente, de 6.000 euros. Eso ha desaparecido. Otra novedad es que, bueno, en solar térmica no, geotérmica tampoco, pero en la sustitución de la tipología, la sustitución de energía convencional de la tipología 2.3, que es la destinada a biomasa, se ha incluido el equipo independiente, que estaba, no se podía pedir en el programa PRE, en este programa PRE 5000, sí está incluido como la opción A1, ¿de acuerdo? Antes empezaban las opciones de biomasa por la B1, ahora se ha incluido una nueva opción que es la A2. Otra diferencia sobre las instalaciones de generación térmica que no son biomasa, que no son solar térmica 2.1, geotermia 2.2, biomasa 2.3. Pues otra solución térmica que no son ninguna de las anteriores, en el programa anterior pues tenía que pasar si utilizábamos un equipo de compresión, una bomba de calor, tiene que ser una bomba de calor aerotérmica o hidrotérmica. En este programa se añade una nueva opción que es otro sistema o equipo de generación térmica siempre que el generador térmico no utilice un combustible fósil. Por tanto, otros sistemas que en el programa anterior no estaban incluidos, ahora sí pueden tener cabida dentro de estas ayudas. El programa 2.5, la parte de 1 y de 2, no tiene modificación. Y en la parte de la actuación 3, iluminación, el principal cambio es que se han eliminado las limitaciones de potencia. Antes había una limitación de 10 y 40 kilovatios que en este programa pues ya no se realiza. ¿Quién puede ser beneficiario? ¿Quién puede ser destinatario último de los incentivos? Pues aquí os los intentamos reflejar, son cualquier persona física o jurídica, comunidades de propietarios, una unión de ellos, empresas explotadoras, empresas de servicios energéticos. Veis que hay muchísimas posibilidades de acogerse a este tipo de ayuda. Y dentro de ella, perdonadme o permitidme que resalte la letra G, que es las comunidades de energía renovable y las comunidades ciudadanas de energía. Esta categoría de solicitantes que está tan en boga actualmente y que para algunos entornos puede resultar muy novedosa y de la cual ya llevamos nosotros mucho tiempo haciendo referencia, pues
En este programa, el Ministerio, y así lo hemos trasladado nosotros a nuestra convocatoria, considera que las actuaciones que realicen este tipo de solicitantes, pues automáticamente reciben una ayuda adicional que es la ayuda de actuación integrada, independientemente de lo que vayan a realizar. Ahora veremos cuáles son o cómo se obtienen las ayudas o qué ayuda me cabe esperar y veréis la importancia de lo que os acabo de transmitir. Además de las primeras exigencias que hemos visto ya y que volvemos a recalcar porque son fundamentales a la hora de analizar si un proyecto puede resultar o no subvencionable, como son que debe ahorrar al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable y que debe mejorar en emisiones de CO2 una letra su calificación energética cuando sea posible, pues además tiene que la actuación que se realice no puede producir un daño significativo al medio ambiente. Esto es una novedad del programa, es algo fundamental, es algo que está en el articulado del Real Decreto y que el solicitante tiene que indicar, la persona solicitante tiene que indicar, y que según el Real Decreto había dos formas se podía hacer mediante dos maneras. Uno, mediante una declaración responsable de la persona solicitante, indicando que el proyecto que pretendía hacer, pues cumplía estos requisitos, o simplemente en solicitud señalando en las declaraciones que esto iba a ser así. En la comunidad de andaluza hemos elegido esta segunda opción por entender que añadir un nuevo documento que es evidente y que tiene que estar sí o sí, se podía poner en la solicitud, de forma que en la solicitud, dentro de las declaraciones que se realiza, una está relacionada con esto, ¿vale? Y bueno, por supuesto, las actuaciones tienen que lograr una reducción de los gases de efecto invernadero, que para la biomasa tiene la exigencia de al menos el 80%. Hemos visto las cuestiones generales, hemos visto el ámbito de aplicación, pero hay algunas cuestiones particulares que todavía no tenemos que mencionar. La primera es que no sirve cualquier edificio. El edificio tiene que haber sido construido con anterioridad al 2007. Y el 1 de enero del 2007 o después, pues ya no cumple este requisito y por tanto el proyecto no se podría subvencionar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No es caprichosa esta fecha, es porque la normativa sobre construcción ha ido evolucionando y el legislador entiende que a partir de esta fecha, donde ya era obligatoria una determinada normativa constructiva, pues lo que se construyó o los edificios que se hicieron conforme a esta nueva realidad constructiva, pues ya contaba con una consecuencia, con unas exigencias que hacían menos interesante su rehabilitación energética frente a otros edificios que pueden tener muchísimo más tiempo de construcción y que las normativas de construcción que había anteriormente pues resultaban más laxas, ¿de acuerdo? Tampoco se admite una actuación en la cual haya una ampliación, no cualquier ampliación, una ampliación de la superficie o el volumen construido, que no tiene por qué coincidir con la superficie habitable, ¿vale? Aprovecho la presentación porque es una de las cuestiones que más nos preguntan y que más se repite en los errores de los proyectos que se nos ha presentado. Superficie habitable no tiene por qué coincidir, de hecho no tiene por qué hacerlo, con superficie construida. La superficie habitable es la parte que se acondiciona térmicamente o es la parte que uno puede utilizar y la superficie construida es toda la envolvente de la vivienda. Incluye las paredes, incluye la terraza si la terraza está completamente cerrada en los tres laterales, laterales y techo, ¿vale? No, esto lo entendemos que sí, pues si la terraza está cerrada en tres elementos, pues se computa catastralmente, se computa
íntegramente como superficie toda construida, que forma parte entero de la superficie construida. Por tanto, no se admite una ampliación de la superficie construida. Eso no quiere decir que no se admita una ampliación de la superficie habitable. Ahora bien, como los certificados energéticos, que son los que se utilizan para comparar los edificios o para ver si se satisfacen las exigencias de los edificios, deben resultar comparables, y en los certificados de eficiencia energética sí que se analiza la superficie habitable porque es la superficie que los programas de calificación energética acondicionan térmicamente, pues para poder compararlo tendrán que ser similares, ¿de acuerdo? Pero las exigencias del programa, y espero haberlo aclarado, están establecidas en superficie construida, no en superficie habitable, ¿de acuerdo? Vale. Prosigo. Hemos visto los requisitos. eh, para calcular la ayuda, hemos visto que se diferenciaba entre opción A y opción B, y también hay una ayuda diferente cuando el edificio en cuestión está destinado a vivienda o tiene cualquier otro uso. Para que sea considerado vivienda un edificio con diferentes usos, pues al menos el 70, al menos, incluido el al menos, el 70% está incluido, ¿vale? Al menos el 70% de la superficie construida sobre rasante deberá estar destinada a vivienda. En caso contrario, un bloque de piso, los garajes que están en el sótano, pues no se incluye en ese tanto por ciento de superficie. Un local comercial que está en la planta baja de una casa de 2 plantas, que la planta baja es local comercial y la planta de arriba es vivienda, pues 50% cada una, y sería otros usos y no uso vivienda. ¿De acuerdo? Em, bueno, que la ejecución tiene que realizarse con posterioridad al registro de la solicitud y que una especial singularidad es que no hay empresas colaboradoras o entidades adheridas, ¿de acuerdo? ¿Qué se incentiva dentro del programa? Pues, como podéis ver aquí, los conceptos que son subvencionados del programa son todos los relacionados con el programa, salvo las tasas, aranceles, licencia de obra. Salvo eso, el resto honorarios profesionales. Incluso si contrato una empresa para que me gestione la solicitud o para que me gestione la justificación, o es que tengo una cubierta con fibrocemento y tengo que retirarlo y tengo que contratar a una empresa especialista en la retirada de fibrocemento para que me haga un proyecto y que luego me quite ese residuo peligroso. Pues todo ello es subvencionable, con dos limitaciones en las cuantías: una relacionada a los costes de gestión de la solicitud, que como podéis ver ahí no pueden superar el 4% del importe de la ayuda, y otra relacionada a costes de gestión de la justificación, informe de auditor, y al informe de la OCA, que no pueden superar el 7%. 4%, 3.000 euros; 7%, 7.000 euros, ¿de acuerdo? No pueden superar ninguna de las dos cuantías. ¿Y qué ayuda o cómo obtengo la ayuda? Pues la ayuda que se obtiene es una ayuda base más una ayuda adicional. La ayuda base depende de la opción elegida, A, B, y del tipo de edificio, vivienda, otros usos, y la ayuda adicional depende de 3 patitas. Depende del criterio social, de la eficiencia energética y de la actuación integrada. El criterio social, pues si el edificio objeto de la intervención es un edificio con algún tipo de protección pública o un edificio que forme parte de un área de regeneración o de renovación urbana, pues le aplicará el criterio social, y veremos ahora en una tabla resumen cuál es la ayuda que podrá obtener.
Si lo que se realiza dentro del edificio va más allá de la mera calificación de la eficiencia energética de una letra y mejora dos letras, o incluso llega a una letra B, o incluso alcanza finalmente una letra A, pues la cuantía de la ayuda que se le dará aplicará a la eficiencia energética para aquellas actuaciones que así lo establecen y podrá obtener una mayor ayuda. Y para finalizar, la actuación integrada, que como os he dicho anteriormente, las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energía renovable se les aplica automáticamente, y que en el caso de que no estemos dentro de estas comunidades, pues un usuario o una persona que quiere presentar una ayuda y que realiza una actuación que engloba la envolvente energética, reduciendo un 30% la demanda, con los equipos de generación térmica cambiando una importante, o al menos un 70% de la potencia de generación, o si haces una actuación 2.1 solar térmica en la cual se satisface al 30% o la demanda térmica total del edificio gracias a la solar térmica, pues sería de aplicación la actuación integrada para cualquier edificio. Y si tengo un edificio de otros usos, puedo combinar la envolvente térmica con la exigencia de la reducción de la demanda del 30%, con la iluminación al menos del 25% de la superficie iluminada dentro del edificio. ¿Vale? Como os he indicado anteriormente, la ayuda se conforma de los dos términos, ayuda base más ayuda adicional, aunque en las actuaciones 2.1, 2.2 y 2.3 existe una limitación en función de la inversión, de la potencia del equipo de generación térmica. Recordad, yo lo vuelvo a repetir, recordad, actuación 1, envolvente térmica, cómo mejoro la epidermis del edificio, cómo mejoro la cubierta, cómo pongo aislante en la fachada, cómo cambio las ventanas, cómo pongo elementos de sombra dentro de la ventana, o pongo un factor solar para que la ventana solamente deje pasar el sol que me beneficia. Bueno, pues estos es ayuda base más ayuda adicional sin limitación alguna, porque la limitación que antes existía ha sido eliminada. Y ahora, cuando yo voy a actuar sobre el equipo de generación, pues dependiendo de la potencia del equipo de generación, tendré una limitación en la máxima o el máximo coste elegible que puedo alcanzar. Pese a ello, no, las cuantías de este programa son extraordinariamente elevadas. Podéis, si cogéis la primera fila para la primera tipología de actuación, podréis pensar, Pedro, te has equivocado, porque si yo sumo todos los conceptos de una actuación que se realiza en una casa pareada y le añado el criterio social, le añado la alta eficiencia energética y le añado la actuación integrada, déjame que te diga que 50 más 55 son 105. No, no es un error, es lo que dicen las bases reguladoras, pero por encima de las bases reguladoras está la Ley General de Subvenciones y no podríamos en ningún caso alcanzar a una ayuda superior al 100% de los costes de la actuación, ¿de acuerdo? Por tanto, la tabla es correcta, el porcentaje es correcto, pero la cuantía máxima de la ayuda tiene la limitación del 100% de forma general. Además, aquí os presentamos proyectos, toda la tipología de actuaciones y toda la tipología de proyectos. Y hay combinaciones dentro de ellas. Es que yo voy a combinar, porque quiero hacer una actuación integrada, voy a combinar una actuación de la envolvente energética con una sustitución del equipo de generación térmica convencional, que es la actuación 2.4. Bueno, pues del presupuesto destinado a la actuación 1 tendré que calcular una ayuda y del presupuesto destinado a la actuación 2.4 calcularé otra ayuda.
que puede llegar al 40 más 10 de la alta eficiencia energética, 50 más 5 de actuación integrada, 55%, ¿vale? Por tanto, aunque aquí podía haber llegado al 100%, aquí solamente llegaría, que es una cuantía de ayuda muy importante, al 55%. En la siguiente diapositiva tenéis indicadas las ayudas máximas que se pueden alcanzar. Veis aquí la limitación del 100% y ya os he explicado el motivo. Pero para las empresas existe otra limitación adicional y es que el régimen de ayuda de Estado pues establece que a las empresas, los Estados miembros, no pueden ayudarlas en los proyectos que vayan a realizar en más de una determinada cuantía. Esa cuantía limita, aunque aquí a nosotros una empresa que tiene una vivienda en alquiler, pues nos gustaría darle a esta empresa una ayuda del 100%, bueno, pues las limitaciones de Estado nos impide que si es una pequeña empresa le podamos dar más del 50%, ¿de acuerdo? Si lo que va a hacer es una actuación de energía renovable, pues no podríamos llegar a más del 70%. De forma que es algo que tenemos que tener en cuenta para no llevarnos a equívoco o no proporcionar una información incorrecta. El procedimiento de solicitud, pues se realiza todo telemáticamente en la página web de la agencia, en la página que antes entré para ver el listado de reto demográfico, tenéis el acceso a la aplicación. Luego volveré a conectar con la página para enseñaros un par de cosas más y os enseñaré el acceso a la aplicación. El procedimiento es, una vez que un usuario entra con su certificado digital dentro del programa, pues da de alta un borrador, rellena lo que se le pide, adjunta los documentos que se le solicitan y firma la solicitud, de forma que la solicitud queda presentada. Hasta ese momento, hasta la presentación, el expediente todavía no ha entrado. Una vez que he presentado el expediente, puedo comenzar con los gastos relativos al expediente. Nosotros iniciamos el trámite del expediente y emitimos un dictamen, emitimos una resolución acerca de esa solicitud que puede ser estimatoria o no estimatoria. Una vez, una vez que el solicitante, la persona solicitante, recibe la resolución, pues ya está en condiciones para presentar la justificación. Cuando presenta la justificación, nosotros lo analizamos y emitimos el correspondiente pago. ¿Vale? El acceso lo tendréis cuando veáis la aplicación web, pues aquí tenéis el acceso directo a la misma. Yo no puedo darle aquí ahora porque volvería a ocurrir lo mismo que antes y no podríamos verlo. Luego os enseñaré sobre la página web de la agencia toda la información. Para acceder, dos formas. La primera vez que se entra, necesariamente hay que acceder con el certificado digital. No hay opción de entrar con usuario y clave si antes no se ha accedido con el certificado digital. De manera que si yo quiero que una empresa gestora me rellene la solicitud, antes yo tengo que entrar en el aplicativo con mi certificado digital, crear el usuario y la contraseña y ese usuario y contraseña facilitárselo a la entidad gestora o a la empresa que he contratado para que me haga la gestión. Y cuando la empresa termine de rellenar los datos, nuevamente seré yo quien tenga que entrar en el aplicativo para firmar la solicitud. Porque entrando con usuario y contraseña, nunca podrá firmarse la solicitud y por tanto nunca podrá esa solicitud darse por presentada. ¿Vale? Una vez que entramos con el certificado digital, para crear el usuario y la contraseña, bastaría acceder aquí al nombre que sería el de la persona solicitante. Y pulsando en el botón de Nueva más, se crearía una nueva solicitud
La primera pregunta que se me realizaría sería ¿cuál es la línea de incentivo o cuál es la opción a la cual quiero acogerme? Si la actuación se va a desarrollar en un edificio en su conjunto o en una vivienda aislada, pareada, adosada, chalet, o por contra, que todo eso sería opción A, o por contra se va a realizar en un piso, dentro de un bloque de piso, en una oficina, dentro de un bloque de oficina, o en una oficina dentro de un bloque de piso, lo que corresponda, ¿de acuerdo? Sería la opción B. Y posteriormente me pregunta si eres servicios energéticos, si la solicitud la va a realizar una empresa de servicios energéticos. Y posteriormente se me pregunta cuál es el beneficiario y cuando contesto a todas estas preguntas, fijaros que aquí no aparece número de expediente. Al pulsar sobre nueva, se creará un número de expediente que será el que tendré que utilizar si quiero hacer alguna pregunta o quiero alguna consulta del aplicativo, quiero llamar a la agencia para saber y de mi libro qué o cuál es el estado de mi expediente, pues siempre la referencia será el número del expediente que se ha creado. Aquí tenéis diversas capturas de pantalla con toda la información que se pregunta, pues habrá que definir si se realiza o no una actividad económica. En el caso de que se realice una actividad económica, cuál es el CNAE que le corresponde a esa actividad económica, si la persona solicitante repercute o es un pagador final del IVA, pues para saber si el IVA es un coste subvencionable o no. ¿Por qué? Porque si el solicitante repercute en un tercero o se declara el IVA, no es para ir el IVA un coste y por tanto el IVA no se podría subvencionar. Si el solicitante es un pagador final de IVA, por supuesto el IVA entraría dentro de los conceptos subvencionables. Aprovecho para intentar resolver un par de preguntas que se han ido dirigiendo o que se han escrito en la parte de preguntas y respuestas frecuentes. Eh, una de las preguntas, ¿se puede coger una nave industrial que se aplica una mejora del aislamiento en fachada y cubierta de tramitancia térmica inferior a 0,3, pero que no tiene equipo de climatización actualmente? Eh, mm, una empresa industrial no tiene procedimiento de calificación energética, por tanto, si la persona profesional es capaz de acreditar la reducción del consumo de energía primaria en más de un 30%, podría acogerse a la ayuda. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo una persona va a acreditar una reducción del consumo de energía primaria de una nave industrial que actualmente no está climatizada? Es complicado de justificar. Por tanto, la respuesta a esa pregunta en las bases reguladoras, efectivamente. ¿Y si en lugar de una instalación industrial ¿y si en lugar de la instalación industrial fuese un edificio de vivienda? Es que los programas de calificación energética, cuando no existe un equipo capaz de satisfacer la demanda energética, ellos evalúan en función de un equipo que está establecido. Por tanto, no se entiende que es que no haya un equipo de calificación energética, sino que el equipo de calificación energética que hay en la casa para que esta persona no pase frío, para que esta persona no pase calor, es un equipo de los que no están recogidos dentro del programa de calificación energética, por ejemplo, porque se tiene un brasero o porque se está utilizando carbón o por algo que el programa de calificación no es capaz de plasmar. Y entonces el programa pone uno. Si el programa pone uno y yo ahora ese uno lo mejoro con un nuevo equipo de la tipología 2.4 que mejora la eficiencia energética y que reduce al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable y que además consigue mejorar de una letra la calificación energética, por supuesto, el Real Decreto permite esa actuación. Así respondo a 3 de las preguntas que se han hecho. Em,
La siguiente pregunta está relacionada con el fibrocemento. La pregunta es muy buena. Aprovecho y la resolvemos también sobre la marcha, porque esta persona nos traslada la siguiente cuestión. Tiene una cubierta con fibrocemento. Van a retirar esa cubierta con fibrocemento, proyecto subvencionable, y van a poner una cubierta transitable. Bueno, el cambio de la cubierta es, por supuesto, susceptible de percibir ayuda. Cubierta transitable. ¿Incrementa el hecho de que la cubierta sea transitable la superficie construida o el volumen construido? Es que voy a hacer la superficie transitable y ya que la he hecho transitable, además voy a poner allí una terraza y un loft y voy a poner un trastero. Bueno, pues si aumenta el volumen construido, no es subvencionable. Si no aumenta la superficie ni el volumen construido y los programas de calificación energética pueden comparar una situación con otra situación, el proyecto podrá ser subvencionable porque cumplirá los requisitos establecidos en el Real Decreto. ¿Vale? Bueno, aclaradas estas consultas, continuamos con el procedimiento de solicitud. Hemos indicado ya la actividad económica, hemos indicado ya que el IVA podía ser o no ser subvencionable. Los siguientes datos, hemos rellenado los datos del beneficiario, los siguientes datos que hay que rellenar son los datos personales, los datos propios de la persona que presenta la ayuda o de la persona jurídica y de los componentes que forman parte los integrantes de esa figura solicitante. Aquí hay una esencial diferencia con el programa anterior y es que cuando se van rellenando los datos de personales, en el último apartado hay que indicar los datos del emplazamiento. Aquí solamente se podrán poner aquellos municipios que estén acogidos al reto demográfico. De forma que no solamente tenemos en la página web del ministerio o en la página web de la agencia un listado con los municipios, que es que además podemos descargarlo en el Excel antes de invertir tiempo en presentar una solicitud, sino que además, cuando estoy presentando una solicitud, a la hora de indicar el emplazamiento, solamente podré recoger aquellos municipios que están incluidos dentro de los municipios de reto demográfico. Así también quito también la cuestión acerca de la pregunta que se hacía acerca de los retos de municipio, depende. Buenas tardes, preguntaros si estas ayudas estarán disponibles para todo tipo de municipios, depende del número de habitantes. Ya lo hemos comentado, depende del número de habitantes y depende de la agrupación de esos habitantes dentro del municipio. En general depende de si está disponible en la página web del ministerio o en la página del aplicativo, donde podéis ver que la información se comprueba en varias ocasiones para que todo sea correcto, ¿vale? Continúo con la presentación. En la siguiente pestaña, datos del proyecto, hay que hacer una somera descripción de lo que se va a realizar y hay que poner la referencia catastral. Siempre hay una referencia catastral. Nos podemos encontrar diferentes situaciones. No, es que yo voy a hacer una referencia catastral en mi casa, referencia de 20 dígitos que pondré y que tendrá que estar ubicada dentro de los municipios de reto demográfico. El programa lo comprobará. Por tanto, si yo indico un municipio específico en la pestaña anterior y ahora pongo una referencia catastral que no está acogida a ese municipio, la aplicación me impedirá seguir, ¿vale? Es cierto que los datos catastrales pueden no estar actualizados, digámoslo de esa forma. Bueno, si cabe la opción de seleccionar datos manuales y dentro de datos manuales, pues modificar lo que sea necesario. Lógicamente, si modifico los datos que la aplicación descarga de la sede electrónica de catastro,
tendré que avalar dicha modificación con algún tipo de documento y habrá que presentar un registro catastral en el cual se deje constancia de que la información que manualmente yo he modificado pues resulte correcta, ¿vale? Ya avanzamos un poco más, no queda demasiado, tengo que intentar ir rápido. Los siguientes datos ya son datos específicos de cada una de las actuaciones. Primero se ponen datos del proyecto y después datos de la actuación. En los datos del proyecto, pues se deja reflejo de que se cumple o que en función de la información que se plantea, se está cumpliendo lo que dicen las bases reguladoras, que hay una reducción de las emisiones de CO2, que existe una calificación energética que se mejora, que yo paso de una calificación C a una calificación B. Fijaros que en función de la letra que yo indico inicialmente, tendré disponible solamente una serie de letras, ¿vale? Y además habría que seleccionar, bueno, se indican datos sobre el consumo de energía primaria, que el programa comprobará que haya una reducción de al menos el 30%, y se pregunta la energía final. Esta energía final, eh, el programa hará una preevaluación que estará indicada en la celda que se denomina consumo de energía final calculado por la herramienta y que el solicitante puede ratificar en esta casilla o puede poner otro. Si se pone otro valor, tendrá que justificar el por qué ha puesto ese otro valor. De manera que el programa va evaluando, va proporcionando información, pero hay que estar pendiente de él o si no se está conforme con lo que él dice, luego habrá que demostrarlo, ¿de acuerdo? Una vez definidos los datos del proyecto, hay que indicar cuál es la actuación que se va a desarrollar. Eso se hace marcando estas celdas de las casillas o de las actuaciones que se vayan a generar y posteriormente pulsando en datos de actuación. Se abrirá tantas actuaciones aquí para rellenar como marcas se hayan hecho inicialmente y se presentará además el resumen de datos económicos. Una vez que relleno los datos de la actuación específica, indico cómo se modifica la demanda, esto es dentro de la actuación 1, tengo que rellenar los datos económicos asociados a cada una de las actuaciones. Y aquí permitidme que haga hincapié sobre dos datos. Especialmente determinante ver cuáles son los costes de gestión de la solicitud, ¿vale? Y cuáles son los costes de gestión de la justificación con informe interno y con entidad OCA. ¿Por qué? Porque si la cuantía que nosotros indicamos de este coste supera el 4% los 3.000 euros o de estos tres costes superan el 7% los 7.000 euros, el proyecto, el resultado de la subvencionabilidad de esa actuación será cero, porque habrá superado las cuantías máximas establecidas. Ocurrirá lo que aquí veis, que se marca como cero, ¿vale? Y se indica el por qué se está marcando como cero, pues porque se ha superado el 4%, se ha superado los 3.000 euros, ¿de acuerdo? De forma que un solicitante a la hora de rellenar su solicitud, una persona que quiere pedir una ayuda, inicialmente, antes de comprometer nada, puede conocer directamente cuál es la ayuda que el proyecto en cuestión va a alcanzar, ¿vale?
La siguiente información que hay que rellenar es la cuenta bancaria donde se quiere o se desee que este incentivo sea abonado. Pero no basta con rellenarlo en el aplicativo, sino que habrá que esa cuenta bancaria darla de alta en el sistema Giro. Y aquí en la presentación tenéis el enlace para poder dar de alta dicha cuenta bancaria. Y posteriormente el apartado de las declaraciones, que incluye, entre otros, la declaración de no daño significativo. Y para finalizar, los documentos que hay que rellenar. Pues en función, esta pestaña es dinámica y en función de la información que se haya aportado en las páginas anteriores o de lo que se haya seleccionado, por ejemplo, es que yo he puesto los datos de catastro de forma manual. Bueno, pues tendrás que aportar un certificado de catastro de que la realidad que describe ese edificio es la que se está indicando y no la que la agencia ha cargado de forma automática, ¿vale? Los datos, los documentos, lo tenéis aquí, los enlaces para poder subirlo y en algunos modelos, por ejemplo, cuando hay una cotitularidad, pues indicáis aquí un modelo de autorización para el cotitular, que una cotitularidad cuando se tiene, bueno, pues imaginemos dos propietarios, dos personas que están casados, que son pareja y que comparten la titularidad de un bien común al 50%, pero que no están casados en gananciales, sino que cada uno tiene su propiedad independiente del otro. Bueno, pues para que uno de los titulares pueda presentar una ayuda, tendrá que tener una autorización de la otra persona titular. Eso no ocurre así en un contrato, en un matrimonio en gananciales, porque esa unión ya establece una autorización para presentar cualquiera de los dos titulares, de las dos personas titulares, pueden presentar en representación del otro porque comparte íntegramente en la propiedad. Por tanto, salvo en ese caso, cuando haya más de un titular, habrá que presentar el acuerdo de titularidad y aquí tendréis un modelo descargable que se podrá rellenar y subir en el aplicativo. ¿Vale? ¿Dónde ver de manera inicial o cómo puedo hoy, que todavía no ha comenzado la solicitud, ver qué documentos me van a hacer falta presentar? Bueno, pues ahora vuelvo a enlazar con la página web de la agencia, dejo de compartir la presentación para compartir la página web. Perdonadme un segundito. Vamos a abrir la página web de la agencia. Aquí. Vuelvo a compartir la pantalla. Espero que podáis verla. Sí, sí, Bien, se ve. esta es la página web de la agencia. Yo vuelvo a repetir todo el proceso. Estamos aquí para esto, para que todos aprendamos. Página web de la agencia, www.agenciaandaluza-de-la-energía.es. Ayuda a la financiación. Dentro de ayuda a la financiación, programa PRE 5000. Dentro del programa PRE 5000, en la página que os he mostrado, donde antes hemos comprobado el listado de municipios de reto demográfico y donde he dicho que se daba información general y se mostraba la tabla de las ayudas, ¿vale? Bueno, dentro de esta página web, al final de la página veis que tenéis unos ejemplos relacionados y en la zona izquierda, dentro del programa PRE 5000, veis cómo solicitar incentivos. Dentro de cómo solicitar incentivos tenéis información adicional a la solicitud. Tenéis el enlace a la plataforma telemática de tramitación, tenéis modelos y guías, ¿vale? Y en relacionados tenéis un acceso a documento para presentar la solicitud de incentivo. Este documento, pues es el que antes en la presentación estaba enlazado, enlazad directamente aquí al documento
y podéis ver cómo obtener la inmensa mayoría de los documentos que se os están requiriendo. ¿Es que necesito un certificado catastral electrónico? Pues directamente pulsando en el enlace podéis obtenerlo. Es que yo no sé si me aplica el procedimiento de calificación energética de edificios. Pues tenéis aquí el enlace al último Real Decreto relativo al procedimiento de calificación energética y que ha incrementado o ha aumentado el número de edificios que son sujetos a la calificación, ¿vale? Pero además tenéis mucha otra información. Es que yo no sé si estoy dentro de un área de regeneración urbana para que me aplique. Bueno, pues puedo verlo, ¿vale? Puedo ver en este enlace cuáles son los áreas de regeneración urbana. Es que yo formo parte de una comunidad de propietarios y no sé de qué forma o de qué manera puedo tener el certificado emitido por el secretario. Bueno, pues lo tenemos aquí. Aquí está el modelo para saber cuál es el documento que en documento, en la pestaña documento de la presentación, se me están solicitando. Hemos hecho un resumen que puede resultar muy interesante y de verdad que os invito a que lo consultéis y que lo utilicéis porque puede despejar muchas de las cuestiones que os preguntéis, o os puede ayudar en mucho al trabajo que tenéis que realizar a la hora de presentar una solicitud, ¿vale? Eh, Bien, continúa. He vuelto a abrir la misma pestaña, perdonad. Quería abrir la pestaña de la presentación. Sí, no sé. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, ahora veis la presentación, ¿vale? Bueno, ya para terminar, decir que la Agencia Andaluza de la Energía cuenta con una gestión o una forma de ayudaros que intenta ser muy dinámica, que intenta ser muy amplia, que recoge varias vías para que resolváis vuestras dudas, ¿no? Pues por un lado está la página web de la agencia, donde habéis visto ya la ingente información que hay publicada. Hemos intentado que la información sea fácil de acceder, que no os perdáis por el camino, de forma que las referencias al programa PRE 5000 estén claras y veáis de una manera clara en cada término qué es lo que necesitáis. Además de eso, tenemos un aplicativo de Resuelve tus dudas eh, y este aplicativo podéis acceder con vuestro certificado digital y en el mismo podéis hacer referencia al específico expediente que estáis tramitando vosotros para que de alguna forma intentemos aclarar las dudas o las consultas que tengáis. Bueno, el aplicativo, veis aquí la forma con la que está configurado, cómo poder solicitarlo, cómo poder llegar al programa específico que tenéis o que queréis utilizar. Y además, pues la agencia cuenta con una red de colaboradores que por supuesto, que está a vuestra disposición y que en la medida de lo posible esperemos que os podáis utilizar. Y por mi parte, quedaría quizás, Gema, las dudas o las cuestiones que se nos han ido trasladando y que todavía no he podido responder. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo planteas? Bien, si os parece, se escucha bien. Sí, sí. Si os parece, vamos a leer un poquito las preguntas que nos han analizado el pregunta y respuesta. Ya empezamos. Dice, vamos a ver, hay ayudas para suelo radiante, aerotermia, fotovoltaica, ventanas de aluminio y hay dos preguntas, ¿no? Y dice, ¿las ayudas se piden por parte del propietario o hay que buscar estas ayudas? Bien, y que el me parece muy bueno. Se escucha Entrecorta. entrecortado, se escucha entrecortado. He entendido, Gema, corrígeme, a lo mejor Javier, tú también me puedes ayudar en esto un poco.
Creo que Gemma ha comentado que la duda incorporaba en la primera si un suelo radiante tiene cabida dentro del programa, em, que ese suelo radiante además estaba combinado con una aerotermia y me ha parecido escuchar que con una fotovoltaica, Gemma, incluía también una fotovoltaica. El proyecto, bueno, eh, lo primero, empecemos por la mala noticia, fotovoltaica no. Fotovoltaica tenemos un maravilloso programa de autoconsumo, un programa, además, el programa de construcción sostenible que todavía sigue estando abierto, pero que entiendo que se cerrará en breve. Fotovoltaica no tiene cabida en este programa. eh, el resto sí. Malas noticias primero, luego las buenas noticias. El suelo radiante sí tiene cabida, es un sistema de difusión, pero es que es un sistema de difusión que además forma parte de la mejora de la eficiencia energética del sistema. ¿Por qué? Pues porque si el suelo radiante me permite demandar menos consumo de energía, porque el calor se reparte de una forma más óptima, pues lógicamente va encaminado con los requisitos del programa. La aerotermia, por supuesto, hemos visto que ya no solamente aerotermia o hidrotermia, sino cualquier, cualquier instalación que cumpla los requisitos de la mejora de la calificación energética en el conjunto de lo que se haga. En el programa anterior, las exigencias, salvo las del salto de letra, que era para el conjunto, las exigencias del ahorro de energía final se establecía por actuación. En este programa no. En este programa es el conjunto de lo que se haga. ¿Vale? Entonces, no Vale. sé más. Pedro, Sí, te escucho, te escucho. ¿me escucha? Y la segunda parte era si las ayudas se piden por parte del propietario o hay que buscar empresas adheridas. Y háblanos un poquito, refuerza un poco este mensaje sobre adheridas en este programa. Vale, perfecto. En este programa no hay entidades adheridas, no hay entidades colaboradoras, ¿vale? Por tanto, vuelvo a incidir sobre ello. El solicitante, la persona solicitante es la que presenta la solicitud. Puede contratar el servicio de un tercero, que es lo que se denomina gestor de solicitud o gestor de justificación, para que le ayude a rellenar los datos. Y ese coste es subvencionable con un tope máximo de los que hemos comentado anteriormente, los 3.000 euros, el 4% para el coste de gestión de la solicitud. Pero el solicitante, la persona solicitante es la que presenta la solicitud. Entra con su certificado digital y crea el usuario y la contraseña, entra con su certificado digital y firma la solicitud y presenta la solicitud esta persona. Y si es una comunidad de pues ahí lo presenta el certificado digital de representación de la comunidad de propietarios, que puede estar a nombre de la persona constante de la presidencia o a nombre de la persona que sea la administradora de finca o si tiene la representación, el que corresponda. Pero no hay entidad colaboradora, no hay entidad adherida. Gracias. Ahora, otra pregunta. Nos pregunta si los proyectos deben de estar visados o si se pueden visar una vez se reciba la confirmación de la ayuda. Vale. Nosotros no exigimos proyectos visados dentro del programa. Nosotros exigimos que se presente una memoria o proyecto con el alcance que el Real Decreto establece, no con otro. Si se quiere utilizar un proyecto constructivo, bueno, pues ese proyecto constructivo tendrá que satisfacer el alcance que nosotros pedimos. ¿Por qué digo esto del alcance? Porque un proyecto constructivo tiene una finalidad que no va relacionada con incentivos y que por tanto el proyecto constructivo que me habla de lo que yo voy a hacer no me menciona para nada de la tramitancia térmica del elemento que acabo de quitar. Y nosotros necesitamos que si se va a quitar un elemento y no se va a utilizar una tramitancia térmica en la calificación energética que sea por defecto, en la memoria o proyecto tiene que indicarse cuál es la tramitancia y cuál es la composición del cerramiento. Eso en un proyecto constructivo no aparece.
porque cubre una finalidad diferente. ¿Que se quiere utilizar? Habrá que adaptarlo. ¿Que el proyecto constructivo en concreto lo recoge todo porque la persona que ha hecho dicho proyecto así lo ha realizado? Perfecto, bienvenido, aquí tiene sus puertas abiertas. El visado nosotros no lo exigimos. Vale, voy a pensar en una pregunta algo más rebuscada, aprovechando la pregunta que nos han lanzado, Gema. ¿Qué pasa si un proyecto ya ha sido visado? Bueno, pues si el proyecto ha sido visado, además, con anterioridad a la solicitud. Bueno, el hecho de visar un proyecto no quiere decir que ese proyecto finalmente se haya ejecutado. Las actuaciones no han podido iniciarse con anterioridad a la presentación de la solicitud. El visar no empieza una actuación, ¿vale? El visar empieza un procedimiento administrativo que realiza un colegio profesional indicando algo sobre un documento, que es un papel que se ha presentado. Eso no es una ejecución de una obra, ¿de acuerdo? Por tanto, una licencia de obra puede ser pedida antes de presentar la solicitud, un visa, porque es que la licencia de obra te la pueden no conceder, ¿vale? Por tanto, tiene cabida o tiene sentido que se presente una licencia de obra y si me dan la licencia de obra, entonces ejecuto la actuación. Entonces podría plantear la presentación de la solicitud con posterioridad a presentar la licencia de obra. Yo por mi Muy bien. parte con esta Y cuestión lo cierro. muy completo. Nos pregunta si en una fábrica y una vivienda del mismo propietario se realiza la solicitud conjunta o separada. Que, que si, no sé si te he escuchado muy bien, me preguntas que si un edificio que tiene dos No, propietarios realiza. un propietario, Pedro, un único propietario, pero el edificio tiene fábrica cárnica y vivienda. Ah, Y es bueno, el pues mismo propietario. perfecto, perfecto. ¿Y la actuación va a hacerse en el conjunto edificatorio? Vale, vamos a responder a varias preguntas aprovechando esta cuestión. Lo primero sería, ¿es opción A o es opción B? Bueno, pues todo parece indicar que se va a actuar en el edificio, aunque el edificio tenga dos usos diferentes, es opción A. Primera cuestión, resuelta. Segunda cuestión, ¿es otros usos o es vivienda? Pues depende del 70% o de la superficie sobre rasante destinada a vivienda es mayor o igual al 70%. Si lo es, será uso vivienda, si no lo es, será otros usos. La tercera cuestión, ¿se presenta una solicitud o dos solicitudes? Se puede presentar lo que el solicitante requiera, puede presentar una solicitud o dos solicitudes. ¿Y qué pasa con el certificado? Ahí es donde está la cuestión más interesante. Bueno, pues el organismo gestor de estas ayudas por parte del Ministerio, que es IDAE, IDAE ha establecido que es posible, aunque no obligatorio, es posible presentar un único certificado, aunque admite el que se presenten dos certificados de eficiencia energética, cada uno asociado al uso diferente. Por tanto, el IDAE va más allá porque dice que será la persona que evalúe técnicamente el proyecto la que determinará si tiene que presentarse un certificado o dos certificados, pero lo deja, habla de la evaluación por parte del órgano tramitador de la ayuda. Por tanto, el solicitante puede presentar lo que estime necesario si la persona que evalúa ese expediente entiende que este caso es de libro y que con un certificado basta, es suficiente, pues puede continuar con ello porque así lo ha establecido el IDAE. Y si esta persona entiende que son necesarios dos certificados por el motivo que sea, pues habrá que presentar un certificado de un uso y otro certificado de otro uso. ¿Por qué? Pues porque las escalas de comparación de los dos edificios, de los dos usos, son escalas distintas y no resultan comparables, ¿vale? Espero haber Gracias. respondido a la cuestión. Es una cuestión muy específica, muy técnica, muy interesante. Mira, Pedro, un antiguo edificio dedicado a vivienda
viviendas de la Guardia Civil podrían ser a residencias de mayores tipo apartamentos. He querido escuchar, Gema, que pasa de Guardia Civil o destinado a una dependencia de la Guardia Civil y se pasa a una vivienda, a un apartamento. ¿Es un cambio de uso? Sí. Exacto, sí. Vale, si es un cambio de uso, no tiene cabida dentro del programa. ¿Por qué? Pues porque el cambio de uso ya obliga que lo que se vaya a realizar vaya conforme a una normativa y a un requisito. Es similar a lo que dijimos antes del 2007. Es que ya hay una normativa que te resulta de aplicación que tienes que cumplir sí o sí porque vas a cambiar el uso. No se entiende la motivación de mejora de la eficiencia energética, ¿vale? Por tanto, el cambio de uso no está permitido en el programa. En cambio, como siempre, voy a intentar pensar más allá. Supongamos que tenemos un edificio destinado a un uso docente y se va a cambiar a otro uso docente. No hay cambio de uso, por tanto, el programa tiene cabida. La determinación del cambio de uso, tengo un local destinado a una tienda y lo voy a destinar a oficina. Ese cambio de uso, lógicamente, tiene incluso una nueva licencia de actividad económica, por tanto, sí o sí, el proyecto no puede considerarse subvencionable, ¿vale? Vale. ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha? Parece que sí, pero no lo sé, Gemma. Es cuando hablas de corrido, cuando da problema. Bueno, dos preguntas sobre en suelo urbano y luego sobre quién es certificado energético y tiene un listado de herramientas válidas para realizar calificación energética. Viviendas No, urbanas, las no, viviendas deben... no, Pedro, sí, es que te escucho muy perdón. entrecortada. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Creo que la consulta va sobre las herramientas de calificación energética. Vale, las herramientas de calificación energética que nosotros admitimos son las que reconoce el Ministerio. ¿Vale? El Ministerio en su página web indica cuáles son las herramientas reconocidas para calificar energéticamente los edificios. Cualquiera de las herramientas que considera el Ministerio en su página web, nosotros las admitimos. Ahora bien, los certificados que se presenten tienen que ser comparables. Yo no puedo utilizar una herramienta para hacer una calificación que sea de uso simplificado. Herramientas hay dos tipos, están las herramientas simplificadas y las herramientas generales. Pues si utilizo una herramienta simplificada, en un estado tendré que utilizar una herramienta simplificada en otro estado, porque si no es que los dos certificados que obtendré no serán comparables. Si utilizo una herramienta general, si utilizo Hulk, por ejemplo, en el estado inicial y en el estado final, pues lógicamente podré comparar los resultados sin ningún problema. Si utilizo un C3 y utilizo Ferma, pues no habrá ningún problema. Los problemas empiezan a ocurrir cuando utilizo una herramienta simplificada, Ferma, y la comparo con una herramienta general, con Hulk. Pues puedo, pueden surgir dudas acerca de si el salto de letra que se ha obtenido está motivado por lo que estoy haciendo o está motivado por el uso de herramientas. Aprovecho esta pregunta también, si es la que se me ha hecho, para, para indicar que en los certificados de eficiencia energética descriptivos de la situación final, solo puede venir para lo que se pide ayuda, ¿vale? No puede venir otra actuación. Es que yo tengo en la vivienda que voy a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la ayuda. Por ejemplo, voy a poner una fotovoltaica. En este programa, esa fotovoltaica no puede estar reflejada en el certificado de eficiencia energética final. Sí podía en el PRE, porque se admitía en el PRE esa actuación, aunque no se subvencionaba. En este programa
no puede estar reflejada. ¿Quién debe emitir los certificados? Nos ¿Perdón? preguntan. ¿Quién debe emitir los certificados? Ah, eso la normativa te lo dice. Antes os he dicho el Real Decreto que dice quién emite los certificados de eficiencia energética. Cualquier persona acreditada técnicamente para hacerlo. Y hay un listado de profesionales de personas que pueden emitirlo. Pues no sé, técnicos de la construcción, personas que han dedicado toda su vida a proyectos de construcción y que pueden justificar su experiencia técnica, escuelas de arquitectura, no sé, existe el Real Decreto, creo recordar, se modificó en junio del año pasado, el 1 de junio, bueno, lo tenéis en el enlace que os he mostrado antes os he mostrado antes de documento, ahí podéis verlo y hay muchísimas personas profesionales que pueden emitir este tipo de documentos. Vale. A ver, voy a intentar quitar el vídeo a ver si hay un poco más de calidad de sonido. Muchísimo mejor, Ah, Gemma, perfecto. muchísimo Gracias, mejor. Javier, por la sugerencia. Vamos a ver, ya nos quedan un par de cuestiones, ¿de acuerdo? Para cumplir con el tiempo. Nos pregunta si las viviendas han de estar en suelo urbano. Pedro. Bueno, la licencia de obra hay que pedirla para que te den una licencia de obra. eh, si, para que el ayuntamiento te dé una licencia de obra, entiendo que tienes que cumplir una serie de condiciones. ¿Un chalet se puede subvencionar? Por supuesto también, es decir, estará en catastro registrado como uso vivienda y por tanto la subvención se le puede dar porque la subvención, ¿de qué depende la subvención? Lo hemos visto, son básicamente tres cosas. Edificios anteriores al 2007, 1 de enero del 2007 ya no vale. Edificios que no sean una ampliación una ampliación de la superficie o volumen construido y que no supongan un cambio de uso, también ese edificio que se nos pregunta lo cumpliría. Que las actuaciones que se vayan a realizar alcancen o motiven una mejora de la calificación energética de al menos una letra, eso depende de la actuación, no depende del edificio. Que además haya una reducción, una disminución del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%, depende de la actuación. Por tanto, para que nosotros desde la agencia podamos indicar que una actuación no es subvencionable, tiene que no cumplirse algún requisito del programa. Si todos los requisitos del programa se cumplen, se satisfacen, el proyecto podría por supuesto, subvencionarse. Perfecto. Y mira, la última dice, ¿es posible solicitar subvención solo para la parte técnica de redacción de certificado y proyecto para que el beneficiario no tenga que hacer ese desembolso inicial? No, solamente el papel no, porque el emitir un proyecto no reduce el consumo de energía final, de energía primaria, no salta la calificación energética. Redactar un proyecto es un proyecto, se redacta un proyecto, pero no lograría ninguno de los requisitos que antes hemos comentado. Aunque es cierto que para presentar una solicitud se puede encargar con anterioridad un proyecto para ver si lo que yo quiero hacer dentro de mi vivienda es subvencionable o no. Gema, tengo las cuestiones que se realizaron a las personas cuando se realizó la inscripción. Si no te parece mal, las repasamos, son pocas, creo que podemos responder un par de ellas y así lo cerramos por los dos foros. ¿Te parece bien? Pedro, sí, pero nos estamos pasando, ¿vale? Un poquito Vale, y si vale, quedan algunas, 5 minutos, así que para vale, ser riguroso, si vale, quedan algunas, las incorporamos en la presentación que la colgaremos en web, igualmente como el vídeo, o sea, el vídeo también estará colgado, ¿de acuerdo? perfecto. Bueno, Así, pues así rápidamente. La primera, ¿este programa está destinado exclusivamente para edificios de titularidad pública o también para edificios de titularidad privada? Ya hemos visto que en solicitantes, por supuesto, para cualquier tipo de solicitante. La siguiente cuestión que se nos realiza, al hacer la reforma energética en una vivienda
unifamiliar aislada, se plantea una nueva distribución interior y la superficie construida final no coincide con la superficie construida inicial. En concreto, se ha cerrado un porche y una de las habitaciones se ha destinado a cuarto de instalaciones, quedando fuera de la envolvente térmica. No se toca ni suelo ni cubierta. El cómputo final hay un pequeño aumento de la superficie útil y construida. ¿Se consideraría una ampliación? Si hay un aumento de la superficie construida, hay aumento de la superficie construida. La respuesta es directa. Hay aumento de la superficie construida, proyecto no subvencionable. ¿De acuerdo? Si la reforma que se plantea, que puede modificar interiormente todo lo que se quiera modificar, no aumenta la superficie construida, proyecto subvencionable. El porche forma parte de la superficie o puede formar parte de la superficie construida inicial y no suponer la inclusión del porche un aumento de la superficie construida. Se puede solicitar ayuda para un cliente, no hay entidad colaboradora. ¿Es solicitante, el cliente es el que tiene que pedir la solicitud? Por supuesto, así es. ¿Es siempre obligatorio tener un certificado de calificación energética anterior a la rehabilitación? Sí, sí es obligatorio tener un certificado de eficiencia energética descriptivo de la situación anterior a la ejecución que se está preguntando o se está pidiendo, y hay que tener otro certificado. Además, este certificado inicial tiene que estar registrado en la consejería y tiene que presentarse también un certificado final que en este caso no tiene por qué estar registrado, se registrará en la justificación final. Y ya la última pregunta, y así yo por mi parte también lo cierro, indica... Vale, en la pregunta que nos dice que ya ha dirigido también mediante el aplicativo, pues se nos pregunta que qué pasa cuando hay diferentes actuaciones y aplican diferentes porcentajes de ayuda. Incluso en algunas de las actuaciones se considera actuación integral y en otras actuaciones no se considera actuación integral, porque para esa actuación específica, supongo que se refiere para la 2.4, pues la actuación integrada no es de aplicación. Bueno, pues como ya hemos dicho en la presentación, cada actuación tendrá su porcentaje de ayuda con los criterios que le sean de aplicación. Y para cerrar todas las cuestiones, creo que ha habido una cuestión en el pregunta y respuesta frecuente. ¿Qué engloba la envolvente térmica? Una pregunta preciosa. Eh, engloba todo aquello que esté en contacto con el exterior del edificio o con una superficie o con un espacio no acondicionado térmicamente. Supongamos un edificio de varias plantas, que la planta baja, que tiene bajo rasante, tiene un aparcamiento. El aparcamiento no está acondicionado térmicamente, pues las viviendas de la planta baja que tienen su suelo en contacto con ese espacio no habitable, pues la envolvente térmica de estas viviendas incluyen, por supuesto, también ese espacio que está en contacto con un recinto no habitable. Y si es que yo tengo una habitación en mi casa, una, que está en contacto con el hueco de la escalera o está en contacto con el ascensor, bueno, pues esa fachada o esa superficie o ese muro que está en contacto con un espacio no acondicionable térmicamente, como es el hueco del ascensor, pues lógicamente se considera que forma parte de la envolvente térmica. Techo, cubierta, eh, fachada, todo aquello que esté en contacto directamente con el exterior o con un espacio no acondicionado térmicamente, forma parte de la envolvente térmica del edificio. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias y yo creo que ya, bueno, podemos cerrar la sesión. Nos hemos retrasado 10 minutillos, disculpad. Y bueno, si repasando vemos alguna cuestioncilla que no se haya resuelto, pues la incorporaremos, como os digo, pero vamos, creo que más o menos todas están tanto en la presentación que Pedro ha dado como bueno, luego en el vídeo y en esta parte, ¿no?
Así que nada, pues muchísimas gracias por la asistencia, por el interés mostrado y por supuesto reiterarles que estamos a disposición, bueno, pues en web y bueno, incluso para volver a organizar pues este tipo de encuentros, pues sin problema. Así que nada, muchísimas gracias y nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todo el mundo, a todos los asistentes y demás. Gracias. Saludos hasta ahora.